Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. A Él damos gloria, honra y alabanza y adoración. Quiero mandar un saludo siempre a todos los amigos, hermanos y conocidos. Que la gracia del eterno Dios esté siempre con todos ustedes. Si usted es un amigo que no conoce al Señor, has andado en el pecado, en la perdición, en brujerías, en hechicerías, has andado en el satanismo, has andado en los pecados más comunes, drogadicción, adulterio, fornicaciones, drogadicción, qué sé yo, pecados comunes. El Señor te hace la invitación hoy que te arrepientas de tu mal camino y te vuelvas al camino de Él y le reconozcas como su Señor y tu Salvador. Y cuando tú haces eso, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y en el día final, dice la Escritura, Él no se avergonzará de ti ni de mí, sino que delante del Padre y delante de los ángeles dará testimonio de ti y de mí, que estando aquí en la tierra, nosotros le reconocimos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hoy quiero compartir un pensamiento con ustedes. Es un tema muy amplio, pero es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ya que la Escritura lo enseña a cada uno de nosotros. Y como usted puede ver, el tema es Guerra de Ángeles Príncipes. No es cualquier guerra, no es cualquier batalla, no es cualquier conflicto el que nosotros estamos viendo en Daniel capítulo 10. Es un conflicto, es una guerra, es una batalla de príncipes. Príncipes que pertenecen al reino de las tinieblas y príncipes que pertenecen al reino de la luz. En esa guerra no hay muerte, sino que solamente hay pérdidas y hay victorias. Y nosotros vemos que en el mundo angélico, en el mundo de los espíritus, ángeles y demonios, ángeles y potestades, principados, gobernadores, siempre, hermanos, siempre, 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 eternamente, para siempre, el reino de la luz, el reino del Dios eterno, siempre ganará. ¿Por qué? Porque está escrito, son más los que están con el Dios Todopoderoso que los que están en contra de ese reino y en contra de los que estamos del reino de la luz. Recordemos bien claro, mis amados hermanos, la Biblia dice bien claro que el reino de los cielos sufre violencia desde el principio. Todos nosotros conocemos, y los que no conocen, cuando hubo la rebelión angélica, guerra en los aires, una guerra que nosotros no podemos imaginar ni comprender con nuestra mente. De esa guerra que hubo en los cielos, donde dice la Escritura en Apocalipsis que Miguel y sus ángeles, el príncipe Miguel y el príncipe mero mero de las tinieblas, con sus ángeles, hubo una guerra donde la Escritura dice que ganó el reino de nuestro Dios, ganó el reino que representaba a Miguel. Y hubo victoria. Y por eso la Escritura dice que a Satanás y a sus ángeles ya no se les halló más lugar en el cielo para ellos. Intentaron entrar, pero no pudieron. Porque cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios la abre, nadie la puede cerrar. Eso es lo que dice la Escritura.
Entonces, en esa escena nosotros vemos una guerra grande, expansiva, donde príncipes encargados de ciertos ejércitos, por el lado de las tinieblas y por el lado de la luz, haciendo guerra para ver si podían alcanzar el objetivo que dice Isaías de establecer el trono al norte del trono de Dios. Pero eso es imposible, porque en la ley eterna, en la omnisciencia de nuestro Dios, nadie se puede igualar a Él. Nadie puede estar en el lugar que Él está, porque Él es el Dios todopoderoso. Esa fue la primera lucha de príncipes y todos sus ejércitos. Ahora, tenga en cuenta esto, que todas las batallas que van a venir a partir de allí, por visiones, por propósitos, por planes, con los hombres y mujeres que Dios escoge, todas esas batallas son seres que ya se han encontrado desde el principio de esa rebelión. Ya se conocen. Conocen sus rangos, conocen sus jerarquías, conocen sus misiones, sus propósitos. Y tanto por el reino de la luz y el reino de las tinieblas están bien organizados, porque Satanás le copia todo al Señor. Nosotros encontramos también en la Escritura al príncipe de las tinieblas, al mero mero, a Satanás, discutiendo por el cuerpo de Moisés con otro príncipe, con Miguel. Dice que discutían por el cuerpo de Moisés. Pero mire qué tremendo, porque ambos eran príncipes en algún tiempo, en la eternidad pasada. Fueron compañeros de milicia, conocían sus estrategias de guerra, conocen sus armas de guerra que tienen cada uno. Pero al final, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, Dios de Israel, sale a relucir aún en el mundo angélico. Porque Miguel le dice, el Señor te reprenda. Y se venció. Porque ante ese nombre, hermano, está escrito que se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Porque aún en el mundo espiritual, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido crucificado. Ya tenía autoridad, ya tenía poder su nombre, porque en Dios las cosas son antes de que sucedan. Y es interesante porque vemos siempre la victoria de nuestro Dios. Y eso es lo interesante de esta enseñanza, de esta hermosa revelación que Dios nos ha dejado a nosotros, los que estamos viviendo estos tiempos, que no estamos solos. La Escritura dice, no son todos, Hebreos capítulo 1, verso 14, no son todos estos espíritus ministradores enviados a favor a los que han de ser herederos de la salvación. No son todos estos servidores, no de nosotros, sino de Dios, por supuesto, porque el ángel le dice a Juan, yo soy un consiervo tuyo. Trabajamos, estamos al mismo nivel, trabajamos en el mismo proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el propósito? Salvar almas. Eso es todo el enfoque de este ciclo, de este ayón. Salvar las almas perdidas. Y el ángel le dice, yo soy un consiervo tuyo. Claro. Ellos trabajan en el reino invisible, con leyes establecidas. Y nosotros trabajamos en este reino humano, pero aunque tienen leyes físicas, la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, estos espíritus ministradores nos auxilian a nosotros, día y noche, día y noche. Y la Escritura dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esa
ese es el punto clave. Si tú le temes al Señor, el ángel de Jehová te cuida. ¿Qué es temer al Señor? Es guardar su palabra. Es ser obediente, es vivir en santidad, es guardar los mandamientos del Señor. Ese es temer al Señor. No me digas que tú le temes a Dios, o no puedo decir yo que yo le temo a Dios si no vivo de acuerdo a lo que Él me pide. El Salmo 91 dice, y enviará sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Ahora, todos tus caminos que tú caminas están alineados a Dios porque tú caminas en la palabra del Señor. Tú caminas en la voluntad del Señor. Tú caminas en el temor de Dios. Por supuesto, los ángeles van a estar allí, pero si tú te desvías de los caminos, de los propósitos, de los proyectos, de las obras de Dios, ¿cómo el ángel de Jehová te va a apoyar o a acompañar si transgredes, si violas la ley de tu Dios? Eso es imposible. Entonces, está claro en la Escritura. Imagínate, un solo querubín protector el eterno Dios puso en el Edén para que guardara esa puerta. Y había millones de demonios y de seres que tú crees que no querían entrar al lugar. Claro que sí, pero un solo querubín. Nosotros vemos un solo ángel matando 70,000 hombres, 120,000 hombres en la Escritura. Entonces, qué interesante es nosotros entender que ejércitos celestiales están con nosotros. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y el verso 11, mire lo que dice la Escritura. Dice así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es el verso que nos da la pauta de la clase de guerra que se está librando, lo que está sucediendo en los aires. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Pueden notar la diferencia, hermano? Un príncipe de Persia, un príncipe de Grecia, está oponiéndose a la revelación de Dios para el siervo del Señor, que es muy amado en el cielo. Pero viene en auxilio a Gabriel, otro príncipe, otro principal príncipe de los príncipes del Dios Todopoderoso, a auxiliarse. Porque ángel príncipe guerrero con príncipes de las tinieblas guerreros. O sea, no podía otro. Dice la Escritura, dice en el verso 20, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Qué interesante, hermano. Guerra de príncipes, de ángeles príncipes, en una lucha a muerte o a vencer, específicamente por algo muy importante, y es dirección, revelación, propósito divino para la nación de Israel. ¿Sabes qué es lo que el diablo más odia de un hombre y de una mujer? Que tenga revelación de Dios, que tenga dirección de Dios, que sepa a dónde su Señor lo quiere que se enfoque. Ese es el gran peligro que muchos hombres y mujeres
nos exponemos todos los días, estando aquí en la tierra, de tener cuidado o de no adelantarnos o de no irnos a lugares que Dios no quiere que vayamos, o de no entrar a terrenos que Dios dice que no tenemos que entrar. Y tiene que venir la luz de Dios, la revelación de Dios, la dirección de Dios a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Porque si tomamos la dirección equivocada, entramos a terrenos movedizos, resbaladizos, donde el Señor Dios de Israel no está en su perfecta voluntad allí. Y los príncipes estos se opusieron durante 21 días, hermano, a un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que era intachable en todo lo que era el prójimo, en lo que era en la tierra, un hombre íntegro y un hombre fiel a Dios, que era muy amado por Dios. Eso nos da a nosotros una lección, que es lo que yo quiero sacar para mi vida y para su vida. Es necesario perseverar en el ayuno. Es necesario perseverar en la oración. Es necesario perseverar en guardar la palabra del Señor para alcanzar las bendiciones, los proyectos, los propósitos, las direcciones de nuestro Dios en nuestra vida. La escritura dice en la versión lenguaje actual, dice, y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, le dice el ángel. Mire, hermano, qué importante. Yo iba a venir antes. Quiere decir que el ángel iba a venir antes de los 21 días. Pero dice, pero el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Y yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Pero vino a mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Verso 20. Entonces aquel personaje me dijo, he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia. Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. Sí, puede entender, hermano, podemos ver la guerra. No era una guerra común y corriente como las otras que habían habido, que hay en la escritura. Esta era una guerra muy importante. 70 semanas estaban determinadas sobre Israel y que tenía que ver con la venida del Mesías y con todas las profecías que ahora en día se han revelado. Pero Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su propósito. Dice, envió su palabra. Y la palabra dice que yo doy, no volverá a mí vacía. Ese es nuestro Dios. Hay ángeles, hay un ejército de ángeles, ángeles guerreros, ángeles príncipes que nos cuidan día y noche a nosotros. Ya Daniel había tenido visitaciones de ángeles en el foso de los leones. Pero en esta acción o en este proceso que está atravesando, Dios le puso príncipes alrededor de él, ángeles príncipes alrededor de él, para que lo cuidaran. Depende tu guerra, depende tu batalla. Así el Dios del cielo es fiel para cuidarte a ti y a mí. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En la próxima seguimos el tema. Bendiciones a todos. Dios le bendiga.